Hola a todos, estamos una vez más en una de nuestras videocharlas, en uno de nuestros encuentros con creadores escénicos hidalguenses y también con personajes muy importantes de la escena en Hidalgo que llevan mucho tiempo trabajando. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña el maestro Julio Oviedo. Le agradecemos mucho. Oh, pues gracias a ustedes. Ya te lo dije hace ratito, por este detalle de fijarse en mi persona y ojalá lo que aporte en este momento, pues quede para la historia, ¿no? Gracias a Paola, gracias Carlos y a todos un saludo. Bueno, pues también queremos agradecer el día de hoy. Estamos en un espacio que es para nosotros también importante y agradecemos las facilidades por estar el día de hoy aquí en el Teatro San Francisco. Y bueno, parte de la memoria que es este espacio, como también lo eres tú, quisiera que empezáramos porque nos cuentes cómo era el contexto en el que te empezaste a desarrollar como técnico y ahora como jefe de foro de este espacio. Y otras cosas más Y todavía que sí, no y sé. otras cosas más que ya nos irás contando. Sí, mira, yo tuve la gran fortuna de ingresar en un momento culminante preciso de cómo se desarrollaban las cuestiones artísticas en el Estado. Yo empecé en 1990, yo tenía 19 años. Entonces, para hacer teatro, para hacer actividades artísticas, había una complicación muy dada, que no había espacios escénicos en Pachuca. Había dos espacios, que era el Cine San Francisco y el Auditorio del Estado, que se encontraba el auditorio en la calle de Avenida Juárez, donde está ahora la sala Margarita Michelena, y el parque era un cine que se tenía que adaptar con todas las necesidades que requería un espectáculo. Yo formé parte de la primera plantilla técnica, o de la plantilla técnica del Instituto Hidalguense de la Cultura. Entonces eran tiempos en los que el apoyo y el desarrollo de la cultura estaba muy en auge, porque hacían dos festivales muy importantes, muy interesantes. Uno de ellos era el Festival de Primavera Cultural, y en marzo, y en octubre el Otoño Cultural. Y estamos hablando de dos festivales que se empezaban a consolidar. Entonces, trabajar esos festivales en Pachuca era muy complicado porque no había una infraestructura. Entonces, yo tuve esa dicha y esa fortuna porque el contexto del que tú me preguntas fue fabuloso porque fue una enseñanza diaria. A partir de que yo ingresé, me encontré con una persona que en este momento se convirtió en mi confidente, en mi cómplice, en mi maestro, que fue el maestro Alejandro Patiño, lo tengo que mencionar así, porque él me dio las facilidades y me dio la confianza para ir logrando poco a poco todas las oportunidades que nos va dando este ejercicio, ¿no? Entonces, el contexto que me desarrollé fue muy interesante para mí en lo personal, porque fue de mucho aprendizaje. Cuando yo ingreso a trabajar en 1990, mi primer evento es con la Compañía Nacional de Danza, en ese foro que te digo, ¿no? De repente encontrarme con técnicos de Bellas Artes que ya traían 20, 30 años de carrera y ver un mundo de escenografía, un mundo de utilería, vestuario, en un homenaje que ellos tienen montado todavía, que es el homenaje a Cricri. Yo ya empezaba a relacionarme con gente de alto nivel, con iluminadores, escenógrafos. Entonces todo eso nos fue dando una cosa, me fue llevando a otra y otra cosa nos fue llevando a otra. Y de ese grupo de personas salieron personas muy talentosas, que hasta la fecha siguen vigentes en los escenarios. Algunos se dedican a la promoción, a la difusión cultural. No voy a decir sus nombres para no equivocarme, pero salió gente muy valiosa de esa época. Estamos hablando de finales de los 80s y principios de los 90s. Y me doy cuenta en ese momento que hay una historia que viene empujando desde atrás con los creativos, con los hacedores de teatro, que también estaban necesitados de encontrar esos espacios. Y ahí es donde nos encontramos en el camino, con las autoridades, con los creativos, con los directores, con los coreógrafos, y así fue ese inicio. Así. ¿Y cómo es que decides dedicarte de manera profesional al montaje escénico? Híjole, voy a resumir un poquito, Sí. porque yo empecé muy joven, y yo era un joven muy inquieto. Y entonces yo vengo de una familia de músicos. Mis abuelos fueron músicos, nada más que uno de ellos se dedicó en forma profesional. El sueño de él era que yo me dedicara a seguir con su carrera. Desafortunadamente él muere y no se puede lograr ese, pero sí me enseña algunas cosas básicas. Y en el camino me convierto en DJ, eso es algo que muchos no saben. Yo soy DJ, lo que ahora se llama DJ, pero yo soy DJ de la vieja guardia, donde yo trabajaba con tornamesas y me juntaba con un grupo de amigos que rentaban su equipo de sonido para amenizar fiestas. Y yo era el DJ. Entonces yo veía cuando ponía un tema musical cómo la gente reaccionaba y empezaba a darme cuenta de que había una interacción. Y empecé a perderle el miedo a enfrentarme al público. Entonces mi padre
al ver al joven inquieto que no encontraba su futuro, pues yo no fui un buen estudiante, que digamos, pero yo tenía que darle a mi papá una carrera, porque era el sueño de él. Entonces un amigo de él en común tenía el derecho de preguntarme a mí qué era de mi vida. Y yo a mi papá le doy la satisfacción de darle un documento: ya acabé mi carrera, ya acabé, puedo dedicarme a la música. Y me decía: no, es que eso no es para ti, eso no es una carrera, no es un futuro. Y su amigo entonces platica conmigo y me dice, pues que lo pensara bien, que yo podía, estaba muy joven, pero no, yo estaba muy empecinado a la parte de la música. Entonces yo aprendo a trabajar con mezcladoras de sonido y con ecualizadores, con bocinas, con amplificadores, con todo lo que requiere, y luces. Y un día el amigo, recibimos una llamada donde él me dice que tiene un conocido, es una recomendación que me hacen, porque andan buscando gente, reclutando personas para formar parte de la plantilla técnica de un teatro. Entonces para mí eso fue como que muy sorpresivo, ¿no? Yo nunca pensé que alguien se tendría que dedicar al sonido y a las luces en un teatro, y debo de confesar que yo no tenía acercamiento a los teatros. Entonces cuando yo voy a la cita de laboral, pues ahí inicia todo. Los que conocemos el Teatro Hidalgo, conocemos los portones de fierro. Al momento que yo empujo la puerta para ingresar, ahí inicia todo. Ahí inicia todo, porque me envolvió, me enamoró el olor del teatro, el olor de la alfombra, del polvo, de la gente, de la madera. Algo me llenó. Afortunadamente me quedé con el puesto, y ahí viene todo. Ahí es donde decido dedicarme, ¿no? Al ver cómo la interacción del público, cómo los colores generan sensaciones, el sonido, el movimiento de los telones, la caja negra, y empezar a conocer gente, porque empiezo a involucrarme ya con gente, ya con personajes muy reconocidos en el ambiente artístico en Pachuca y en el estado, ¿no? Y así es como decido, porque al final yo iba a una prueba, ¿no? Incluso me dijeron que si yo no cumplía con el requisito me daban las gracias, un mes. Ya dejaron pasar 30 años y no me han dicho si me quedo o me voy. Y la persona que me lo dijo sigue trabajando. No digo su nombre para que no me vaya a correr mañana, pero él fue el que me dijo: te vamos a aguantar un mes. Y bueno, eso es porque lo decido, ¿no? Después ya una cosa me fue llevando a otra y a otra y a otra hasta llegar ahora, ¿no? Así es. Oye, Julio, y esto que mencionas de cuando abriste la puerta y viste, te generó muchas sensaciones el estar en un teatro, justo sucede hoy, o cómo sucede hoy en un contexto en el que estamos en una pandemia, en el que el teatro está vacío, no puede haber público, no hay presencia, y en el que de pronto entras y hay un silencio en donde está contenido muchos recuerdos, muchos sonidos, muchas imágenes, muchas energías. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo ahora? Fíjate que sí es triste percibirlo, porque se percibe en la sala. La sala de repente se vuelve fría, la sala siente. Es una percepción muy personal. Yo estoy muy dado a sentir el espacio escénico, ¿no? Las paredes, los muros, y hay una exigencia de que esto se reactive. Sí, es muy triste verlo así, y en todos los foros, ¿eh? Yo creo que no es solamente de uno. Se siente una soledad, y ya tiene que reactivarse pronto. Sí. Julio, ¿qué diferencias encuentras entre el contexto en el cual empezaste a desarrollarte en el ámbito escénico, en el ámbito cultural aquí en el estado, al actual? ¿Qué diferencias encuentras? Sobre todo la tecnología. Creo que la tecnología ya ahora ya está muy avanzada, y estamos echando mano más ya de la tecnología. Creo que esa es la diferencia. El entorno teatral o el entorno escénico para mí sigue siendo el mismo, ¿no? Insisto, la caja negra y todo lo que sucede en el espacio sigue siendo el mismo, pero desafortunadamente, o afortunadamente, la tecnología está haciéndose cargo de complementar esa parte. Cuando yo inicié no existían estos equipos que ahora tenemos a nuestro alcance, ¿no? Ya todo, la multimedia y el audio se ha generado. Antes era cargar un amplificador muy grandote, así que no lo aguantábamos. Ahora el amplificador viene metido en la bocina, ¿no? Y son cajitas muy pequeñas. Las pantallas de video, la iluminación se ha robotizado, la mecánica teatral se ha mecanizado también con motores. Yo creo que esa es la diferencia. Y las técnicas de actuación, las técnicas de montaje y las técnicas de interpretación han tenido algunas variaciones, obviamente, ¿no? Pues, es parte de una revolución. Sí. Pero sigue siendo el mismo concepto: la energía, la sensibilidad, el sentimiento que le pone una a las cosas. Eso es lo que te va dando los parámetros para llegar
para llegar a lo que realmente quieren, ¿no? Y hablamos de la danza y de teatro y todas las expresiones. Oye, y supongo que estas innovaciones de las cuales hablas te ha obligado a ti a también seguirte formando y tomando talleres. Claro, por supuesto. De lo que te hablaba hace un momento del ingreso a la planta técnica, había mucha disponibilidad de las autoridades de la profesionalización del personal. Al año de haber ingresado yo, ya estaba yo tomando cursos con los grandes eruditos de la escenografía y de la iluminación en México, Félida Medina y Alejandro Luna, y todos ellos ya venían a Pachuca. Venían a Pachuca porque les parecía un escaparate interesante. A raíz de esos festivales que te digo, había muchos cursos, talleres de actuación, talleres de dirección, simposios, coloquios. De ver de repente a Luis de Tavira en Pachuca, al maestro Luébano, a Víctor Hugo Rascón Banda dando sus talleres y la comunidad artística unida en torno a ello. Entonces, obviamente sí hubo una disponibilidad de los talleres y actualmente cambia el formato. Ahora ya vamos a digitalizarnos, ¿no? Hablamos de escenotecnia, pero un poquito ya más computarizada, ¿no? Pero los términos siguen siendo los mismos, Así es. Oye, y ahorita que hablaste de todos estos maestros que de pronto empezaron a venir a dar talleres, por supuesto también a presentarse en este espacio, tú que llevas desde el 93, ¿no? 90, 1990. Sí, 90 siendo, pero como jefe de foro de aquí, desde el 93, y bueno, también lo previo. ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de aprendizajes y qué tipo de encuentros o con qué personas pues te has encontrado en todos estos años que te han marcado, te han simbolizado? Sí, fíjate, te voy a platicar una anécdota muy interesante que cuando yo quise empezar a ser iluminador, y no encuentro todavía el hilo, yo ya quería meterme en ese ámbito del diseño. Y coincidentemente por un accidente se monta en Pachuca las troyanas, dirigidas por Carmen Montejo, en el escenario del Lomo de Vivar. El iluminador que iba a hacer el trabajo, no sé por qué no llegó a Pachuca y se tuvo que echar mano de alguien que hiciera ese trabajo. Entonces, coincidentemente me llamaron a mí, por los jefes, no sé, pero me mandaron a mí como encargado de esa parte. Allí ya tengo un primer acercamiento con la maestra Montejo, ella se vino a vivir un tiempo aquí a Pachuca. Y yo pienso que en ese momento se formó lo que fue la primera compañía estatal de teatro. Yo quiero decirlo así, porque se seleccionó a las mejores actrices y actores del momento, de esa época, y que todavía están vigentes, y se les dio esa oportunidad de montar una obra que no escatimó en producción. Cuando tengo la reunión con la maestra Montejo, es mi primera experiencia. Yo muy novato, muy novel, tengo el contacto con ella y me explica cómo va a ser el trabajo. Me enseña el texto, me platica que ella la montó hace muchos años con López Tarso y todo esto, y yo pues no entendía muchas cosas. Me explica, yo entiendo el concepto, me dice, hay una parte donde tiene que arder todo, tiene que haber mucho fuego, luces, porque está ardiendo. Entonces yo lo entiendo, lo percibo y me voy al teatro, hago mi diseño, que prácticamente es mi primer diseño, y yo empiezo a iluminar de rojos con azules y se ve muy padre, para mí es muy padre el efecto. Ella va al ensayo general, empieza a ver la obra y para la obra a medio ensayo, justamente cuando está y me grita desde la sala. Está muy bonito tu espectáculo discotequero de luces. Se ve muy padre, pero dime quién te dijo que el fuego viene de arriba. ¿Por qué? Porque yo agarré las diablas de la parte de arriba y eché la luz entonces me regaña, me exhibe ante todos y dice, sí tiene razón, la lumbre no viene de arriba, la lumbre viene de otros puntos. Entonces me doy cuenta ahí que yo tengo poder de decisión, me están dando el poder de decidir, que no solamente tengo que abocarme a las acotaciones del texto, sino que también lo puedo modificar y puedo dar mi propia opción, mi propia oportunidad lumínica. Entonces me dio esa oportunidad, me regañó, me exhibió, me sentí mal, pero me ayudó mucho a que yo bajara nuevamente la vara, quitáramos todos los equipos y ahora sí los pusiéramos en la parte de abajo. Entonces ya cambió el concepto, cambió la forma. Ese tipo de enseñanzas te las va dando poco a poco cada una. Es una anécdota muy particular que tengo. Y de ahí en adelante pues se vienen muchas, ¿no? En los escenarios donde he estado yo, pues han presentado, híjole, a quien quieras. Y estar cerca de ellos y compartir su experiencia, estar cerca de Ludwig Margules, escucharlo, cómo dirige, cómo dirigía, cómo movía a la gente.
está cerca de Ofelia Guilmain, Susana Alexander, en fin, no empiezo a nombrar porque si no, no termino, pero todo ese tipo de experiencias, claro que te van fortaleciendo y te van ayudando a esforzarte más por este bonito ambiente, ¿no? Uh-huh. Oye, Julio, y también en estos años que llevas inmerso en el ambiente pues, cultural, en el ambiente artístico del Estado, ¿con qué compañías has colaborado? Pero también, ¿qué otro tipo de experiencias, además del montaje escénico, además de colaborar, pues, iluminando y en la parte técnica, también de qué manera has colaborado con esas compañías? Bueno, ya empieza el recorrido, tengo la dicha de inaugurar el Teatro Guillermo de Vivar, ser parte de esa historia, luego inauguramos el San Francisco, luego nos vamos al Gota de Plata, y así se van dando las cosas, y en el camino, aparte de que conozco a Alejandro Patiño, tengo el gusto de conocer a la mayoría de mis compañeros artistas, pero también conozco a personas principales que me ayudan mucho. Por ejemplo, don Juan Manríquez, platicar con él y llevarme toda la sabiduría que él tenía y que me la platicó, me deja un legado muy interesante. Él me enseña mucho, yo también le enseño a él y hacemos un vínculo en sus propuestas escenográficas que él hacía. Me encuentro a César Hernández, que él también me da un impulso, me da mucha confianza. Me encuentro al maestro Álvaro Serrano, que modelo técnico, asistente técnico de su compañía. Hacemos giras, salimos al extranjero, en fin. Me encuentro a Osvaldo Colín y a Miguel Trejo, que me invitan a colaborar en el Instituto de Artes. Todo eso me lo voy encontrando en el camino con ellos y creamos un vínculo muy interesante y participo con las compañías. Otra persona que marcó mucho mi vida fue Víctor Santoyo y obviamente mi amigo Fernando Pérez Romero, que con su compañía de Catarsis hacemos unos trabajos muy interesantes, nos identificamos todos, hicimos unos trabajos muy interesantes de la época, ahí en el 95, 96, y nos ganamos una gira de circuito artístico, nos vamos de gira. Entonces empieza a tener cierto reconocimiento la compañía y Víctor me da la oportunidad de subirme al escenario. Entonces ahí es donde empieza la faceta como actor. Fue muy efímera, fue muy rápida, pero empiezo a experimentar. Y en ese lapso me gano una beca también en FOECA. Entonces empiezan a venir las cosas, ¿no? A base de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho talento, de muchas... Estaba yo enamorado del arte escénico, no había de otra, ¿no? Me subo al escenario y es una experiencia, tú lo debes de saber, ¿no? Esa interacción con el público, ese sentir las luces, el oscuro, cuando levantas el telón, cuando dan tercera llamada, todo eso, pues son experiencias de vida, ¿no? Son experiencias que están ahí plasmadas y que están ahí. Eso lo platicaba yo mucho en la academia, ¿no? Cuando colaboré con el Instituto de Artes. Entonces ya empiezo a ser iluminador, empiezo a hacer un poco de escenografía, ya actúo, ya me soy jefe de foro del teatro, y los domingos vendía mole, y bueno, me empiezan a salir, y de repente la necesidad, la urgencia de hacer mis diseños me obliga a comprar equipo, a comprarle defectito y empiezo a ayudar a mis compañeros a cubrir sus necesidades. Es algo que lo tengo también muy marcado, ¿no? Llévatelo, te lo presto, ve, porque era necesario. Entonces son parte de las experiencias que tuve, o que tengo todavía. Oye, Julio, y bueno, tú nos hablas en ese contexto en el cual empezaron, tú empezaste a aprender de tus compañeros justo por este apoyo que había también entre todos ustedes para poder generar pues ese ambiente de cordialidad, ese ambiente de aprendizaje, ese ambiente también de querer hacer crecer el trabajo de todos, entre todos, que es importante porque justo se crea pues una comunidad, ¿no? Sí. El sueño de todos es generar una comunidad artística. ¿Por qué es importante? Yo creo que al final, cuando te desarrollas en un entorno social, es importante que todos tengamos esa misma ideología, de juntarnos y ser participativos en un fin común. Pudimos haber hecho un equipo de fútbol o de béisbol, no sabemos, pero nos tocó hacer grupos de teatro. Y la experiencia y todo lo que sabíamos en torno nos llevaba a otro concepto, ¿sí? Nos llevaba a ir más allá de las posibilidades. Y además ya había infraestructura teatral. Y yo me daba cuenta que ellos batallaban mucho batallaban en hacer su iluminación, su escenografía, en presentarse en foros. Y ya cuando viene la infraestructura teatral, pues hay un vínculo muy interesante, ¿no? Es mutuo el aprendizaje. Ellos enseñaban técnicas de actuación y yo les enseñaba en poco
pues lo que se desarrollaba en el arte escénico. Y es necesaria, para poder salir adelante es necesario la comunión de los grupos, de los personajes. Si no, pues entonces jugaríamos golf, cada quien jugaría golf o monólogos, y cada quien por su lado, ¿no? Entonces sí, es importante y necesaria. Y eso lo tenemos que rescatar. Ahorita que regresemos al trabajo, tenemos que rescatar la comunión y la solidaridad de los compañeros, ¿no? El préstamo de las escenografías, no sé, algo se nos tiene que ocurrir. Tenemos que regresar a la gente a la sala. Claro. Sí, urge. Julio, y de entre todas estas experiencias de vida de las cuales nos has hablado, también está ya la parte de la docencia. Sí. ¿Qué experiencia también te dejó o te ha dejado la docencia y qué te ha aportado a ti como persona y también como profesional? Sí, enseñanza, ¿no? Porque también aprendes. Yo ya cuando llegó un momento de mi vida en el escenario, tenía yo las ganas de dar un curso, de un taller, aunque por mínimo que fuera, y no encontraba yo el momento, me daba pena comentarlo. Y ciertamente un día me encontré en un montaje de la muestra final de danza del Instituto de Artes, y ahí conocí a Miguel Trejo y a Osvaldo Colín, que me dieron todo el apoyo, y me dicen, oye, nos gustaría que nos dieras un taller. Y dije, pues es lo que estoy esperando. Pero nunca me dijeron que era para ser parte de la planta de docentes del Instituto de Artes, recién creado, tenían 2 años de haberse fundado, o 3 años. Y bueno, vino una experiencia, iba por un semestre, 2 semestres, y me quedé 13 años. Entonces es un constante movimiento de personas, de gente que va entrando y va saliendo. Yo siempre le dije a mis alumnos que cualquier carrera profesional es como todas. Hay buenos médicos, buenos ingenieros, también puede haber buenos o malos artistas. Y es una escuela de formación. Y quien ya tiene talento, ya trae el talento ya en la sangre, pues lo va a lograr. A mí me da mucho orgullo ver alumnos míos que están desarrollando niveles profesionales muy, muy interesantes. Hace poco vino Barro Rojo y vi a uno de mis alumnos haciendo diseño de iluminación y además bailando. Entonces ya lo empiezo a ver con respeto. Ya lo empiezo a ver con respeto a mi alumno, ¿no? Porque ya está en otro nivel. Y siguió y él me dice, oye, te agradezco esto. Y entonces ya llego yo y le digo, ¿sabes qué? Abusado con esto. No, esto no lo debes de hacer. Ten cuidado con esto. Y se lo llevan. Espero verlo pronto nuevamente. Y así en la música y en el teatro también me doy cuenta que hay mucho talento. Entonces sí es una enseñanza constante. También aprendes mucho en la docencia. Y sobre todo cuando lo haces con mucha pasión. Y me costaba trabajo porque yo no me sentía digno de estar ahí en esa academia, porque me encontré maestros de grande nombre, de trabajar con Armando García en el teatro y de repente con Francisco Illescas en la danza, grandes hacedores de teatro, pues era como un reto, ¿no? Y luego llegó Poncelis al Instituto de Artes y dices, bueno, ya Poncelis ya también, o sea, todo eso te enseña mucho, ¿no? Y tienes que esforzarte a ser cada día mejor. Oye, Julio, cuando tú diseñas un plano de iluminación, ¿cómo es que lo construyes? ¿Cómo es que diseñas? ¿De dónde tomas o de dónde te nutres justo para realizarlo? Es un trabajo peculiar porque cada quien tiene diferentes formas de percibir la historia, el texto, las acotaciones, las indicaciones que te da el director. Cada quien tiene diferentes puntos de vista. Pero yo me baso mucho en mis sensaciones. Yo leo el texto y ya me voy imaginando la historia, cómo van a ser los trazos. Me imagino al personaje, me imagino al actor que lo va a interpretar, me imagino qué escenografía va a llevar y empiezo a hacer anotaciones. Todavía anoto en una libreta y empiezo a hacer mis planos en boceto y me baso mucho en lo que me dice el director. Y acostumbro mucho a ir a los ensayos. Entonces de ahí ya empiezo a armar mi estructura, la propongo. Hay cosas que me quitan, hay cosas que se les hacen de repente muy locas y hay cosas que me proponen. ¿Sabes qué? No lo hacemos así, pero sí lo podemos modificar acá. Entonces ahí voy estructurando nuevamente mi diseño. Al final llego al plano. Entonces ya en el plano ya decido los colores en base a la paleta de colores con el vestuario, la escenografía y parte de la trama, porque también es importante, ¿no? Hay muchos directores que son muy orgánicos y piden que el estruendo del rayo se note y se nutra. Entonces tenemos que llegar a un efecto que no sea tan infantil, ¿no? Encender y apagar una luz, no. Tenemos que buscar un efecto que de veras vaya acorde a la sensación de la trama. Y hablar con los actores también, ¿sí? Con los actores también tengo mucho contacto porque siempre les pido que lleguen a su luz en un tiempo determinado. Y yo tengo una manía muy marcada. Yo yo hago los cambios de luces todavía manuales. No me gusta grabar mucho en la consola.
porque para mí, cuando hacemos temporada, funciones, sobre todo en teatro escolar, no todas las funciones son iguales y tú lo debes de saber. Cambian muchas cosas, ¿no? Cambia la estructura, el actor puede estar cansado, se le puede olvidar el texto. Entonces, si lo grabo en la consola, podemos no llegar a empatar la acción. Entonces, me voy con manual y me meto a la historia y la voy sintiendo y cuando va caminando le voy cambiando o le voy subiendo, le voy quitando. Entonces, eso me ayuda mucho y me nutre mucho y aprendo mucho, ¿no? Ahorita estoy en un proyecto que se llama Ornitomancia con la maestra Mabel, y quedó pendiente. Pero fue un trabajo muy bien trabajado, muy bien llevado. La verdad me gustó mucho cómo se logró y ojalá nuevamente lo respetemos. Así es como lo hago en general, ¿no? Busco mucho los colores, motivar al espectador con los cambios y así se va dando. Bueno, también tiene mucho que ver dónde viene la luz, dónde la colocamos, ¿no? En qué estructura o en qué vara la podemos lanzar, buscar un contraluz, buscar un rasante en el piso, todo eso se va estructurando con el guión, siempre con el guión. Y otra vez llegamos a esta parte de la importancia de la relación entre el creador o el creativo y los actores, ¿no? Cómo es importante que se establezca Sí. esta relación, porque si no, se nota cuando vas a ver un trabajo y existe un distanciamiento Sí. entre ambos equipos. Sí, en muchos casos se da. En todos los talleres que he tomado me he llevado muchas cosas y hubo algo que me dijeron que el iluminador no debe discutir con el director. El iluminador está para servirle al director y a la compañía. Pero cuando algo no está, se puede dialogar y se puede llegar a un consenso. Entonces eso es algo que yo me llevé y lo pongo en práctica. El director me propone y si no me gusta tanto la idea, yo también le puedo proponer y podemos llegar a un fin común. Y debe ser importantísimo tener contacto eres parte de una compañía, eres parte de un trabajo. Entonces, si tú te aíslas, si tú te separas, no se logran los objetivos. Empieza a haber situaciones ahí complicadas. Claro. Y de meter el trabajo del actor y pues, también tu trabajo, ¿no? Y del director Sí. y de toda la compañía. Así es. Oye, Julio, pues ya estamos llegando al final de este encuentro. Me gusta como repetirlo en cada uno de los encuentros para que los compañeros que llegan a este material de consulta sepan que estamos creando una memoria por ahora audiovisual de los compañeros que hemos observado nosotros, Carlos y yo, ahora Teatro Punto de Quiebre, que llevan mucho tiempo trabajando y que además cada uno tiene una historia de vida muy particular, ¿no? Sí. Independiente de lo que hemos visto en el escenario, cada uno tiene esa historia que es lo que también nos interesa a nosotros. Y la pregunta final que tiene que ver justo con Julio, la persona, es ¿con qué sueñas? Híjole, esa es una muy buena pregunta, es difícil de contestar. Pues sueño mucho con no dejar de soñar. Y fíjate que tengo muchos sueños, pero voy a rescatar uno. Yo sueño con que algún día el arte y la cultura sea el detonante para que haya un cambio en la forma de pensar de las personas, ¿no? de las autoridades y de los gobernantes. Yo creo que el arte y la cultura puede ser un factor fundamental para cambiar todos estos problemas sociales que tenemos en todo el mundo, ¿no? Y el arte y la cultura la están dejando siempre al final, como que es pues hay que se vaya, ¿no? Como pueda, y no debe ser así. Yo sueño con eso, ¿no? Que al rato, en un tiempo no muy lejano, ojalá y lo vea, que la educación artística sea ya una obligación, ¿no? En la educación del ser humano. Así como le dan prioridad a la seguridad, pues también le den prioridad al arte y a la cultura. Sueño con eso, ¿no? Que algún día se logre. Y pues quiero aprovechar este momento para darle un reconocimiento a todos mis compañeros que han estado cerca de las bambalinas y de la mecánica teatral. Somos muchos los que hemos pasado por este momento. No doy nombres porque son muchos, ¿no? Pero para ellos también este recuerdo y este reconocimiento por su trabajo arduo que hacen día a día en un montaje escénico. Sí, pues agradecimientos también de parte de nosotros, porque también justo son los que están siendo, más que decir siendo parte, son por los que estamos realizando este trabajo, que para nosotros fue una plataforma. Nosotros también en su momento fuimos parte de un inicio, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante seguir documentando eso y saber que pues hay que seguir reconociendo ese trabajo, no dejarlo en el olvido y pues
aquí estamos y Gracias, pues Pau. esperemos pronto volver a los escenarios y también Sí. recordarles a los compañeros, a todos, que este material se queda de consulta en un canal que tenemos en YouTube que es Teatro Punto de Quiebre. También lo estamos subiendo a las redes sociales. Todos pueden compartirlo porque para eso no es un material exclusivo de nosotros, sino de toda la comunidad. Y pues muchas gracias. Los felicito por esta idea y sigan adelante, no declinen. Es importante que tengamos una memoria histórica del teatro en Hidalgo, es importantísimo, porque tiene historia y porque podemos ser un estado o una sociedad que esté por encima de otros estados, ¿no? Que igual tienen un compromiso cultural y artístico importante y ustedes no declinen, sigan adelante y estamos para servirles. Gracias. Gracias, Carlitos.